En tu palabra encuentro paz, tu voz me guía nada más, revelas tu fidelidad, me enseñas Estamos tu aprendiendo verdad, el milagro de aprendiendo una tu vida amor consecuente. inmenso, o aprendiendo de tu amor. Muy buenos días, una vez más muchísimas gracias por sintonizarnos, por dejarnos llegar hasta su hogar a través de la televisión, su dispositivo móvil, su computador. Estamos agradecidos porque esta semana vamos a estar estudiando un tema que es muy interesante, tiene que ver con la fe. ¿Qué tiene que ver la fe en nuestra vida espiritual? ¿Qué hacemos con la duda y la incredulidad? ¿Qué significa tener la fe de Jesús? Quédese con nosotros. Vamos a estudiar a profundidad el tema de la fe y por qué es tan importante en nuestra vida diaria. Regresamos en un minuto. Paso a paso a tu lado voy, siento tu amor, mi Rey y mi Dios, creciendo en tu gracia, aumentando mi fe, tu luz me guía, por siempre te alabaré, mi relación contigo es mi mayor verdad. La convicción de lo que no vemos. Hebreos 11:1. Estamos de regreso. Hablábamos acerca de la fe. Hay una definición bien clara en el libro de Hebreos acerca de lo que tiene que ver la fe. Dice que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es increíble. La fe es algo que nos ayuda a creer en aquello que nuestros ojos humanos no pueden ver. Esta semana tenemos acá con nosotros a Nelson. Nelson me va a estar ayudando acá con la clase. Vamos a estar estudiando juntos. Y queremos que sea algo fácil de entender, que sea fácil de digerir, que usted como la persona que está al otro lado de la cámara pueda ver que la fe en realidad no requiere de mucho. Jesucristo mismo dijo que si fuera tan pequeña como un grano de mostaza sería suficiente para hacer grandes cosas. Nelson, ¿qué fue lo que más te impactó a ti esta semana? Yo sé que hemos estado estudiando acerca de el poder de la fe y cómo Jesucristo trató de poner diferentes ejemplos a través de las Escrituras en cómo mejorar nuestra fe. Gracias, Adrián, por la invitación y poder estar acá compartiendo con tanto los que nos están viendo como contigo también la lección. Y una palabra tan pequeña, pero con un significado tan grande, tan profundo como es la fe. La fe prácticamente es la base o la esencia, podemos decir, del cristianismo. Amén. Entonces, no sé yo sé que hay muchas definiciones de fe, podemos buscar en el diccionario, donde sea, pero para mí creo que es la esencia. Yo no sé para ti qué significa la fe. Esta semana habla acerca de, y me impactó mucho, por cierto, porque mi trabajo es en la tecnología, y alguien hizo referencia a la fe como quien dice a la señal wireless o del Wi-Fi, la señal inalámbrica que usted usa en su teléfono para poder comunicarse. Ahora mismo quizás está usando una señal a través del satélite, conectándose al satélite para escucharnos. Entonces nosotros no la podemos ver. Usted y yo no podemos ver esa señal porque es una señal digital, virtual. Sin embargo, podemos ver los efectos. Cuando la tecnología recién empezó, por cierto, yo tengo un amigo que él pues no entiende mucho de tecnología y él me preguntaba a mí, me dijo, ¿cómo es posible que yo pueda mandar una foto o mandar un video o lo que sea por mi teléfono a otro? Y cuando ven el aire y si pasa un pajarito no se muere o algo, él quería como entender qué era eso. Entonces la fe para nosotros es igual. Nosotros a veces queremos ver algo tácito, algo que nosotros podamos tocar. Pero en realidad la Biblia nos enseña que la fe es diferente. La fe consiste en creer sin ver. Hay un ejemplo donde el Señor Jesucristo, cuando Tomás no creyó que Él se les había aparecido a los discípulos después de su crucifixión, Jesucristo le dijo, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Porque Tomás había pedido tocar. Él dijo, si mis dedos no entran
en los agujeros de los clavos o mi mano en el costado donde lo perforó la lanza, yo no voy a creerlo. Mas la Biblia dice que somos bienaventurados cuando creemos sin verlo. Exactamente. Referente a lo que tú estabas comentando, yo quizás no entiendo mucho de tecnología y ni me preocupo por tratar de entenderlo. Porque, o sea, si nosotros quisiéramos analizar, bueno, ¿cómo es que funciona el Internet? ¿Cómo funciona el Wi-Fi? O sea, sería quizás un tema muy, muy delicado, ¿no? Lo mismo es querer entender cómo funciona la fe. Exacto. O sea, yo puedo decir, bueno, ¿y cómo funciona la fe? ¿De qué manera trabaja la fe? Sería difícil de entenderlo. Pero si nosotros nos concentramos tan solamente en lo que dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, es la confianza en algo que tú no lo ves. Claro. Tú no lo ves. O sea, la fe, yo no puedo ver la fe. Yo no puedo, pero puedo confiar en que algo, sin verlo, va a suceder. Y eso es lo que, por eso dije al principio, una palabra tan pequeña, igual, el mismo Señor Jesucristo comparó esta palabra con una semilla. Una semilla dice que es tan pequeña, pero cuando crece, se convierte ¿qué? En un árbol grande y enorme. Exacto. Es importante eso, ahora que tú mencionas eso, la generación en los tiempos de Jesús, estamos hablando de la época en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, ellos pedían una señal. Y a veces yo me pongo a pensar y digo, pero ¿qué más señales pudieran pedir? Podían ver a Jesús caminando por las calles, sanando paralíticos, gente que tenían 20, 30 años que no habían podido mover sus extremidades. Y el Señor Jesús con voz de mando los levantaba. Coge tu camilla y anda, le dijo a uno. Sanaba a los enfermos. Hay varios ejemplos en la Biblia y entonces esta generación aún así exigía que se le diera una señal. Pero yo quiero hacer un paréntesis ahí, ya te voy a dar la oportunidad para que tú hagas tu punto de vista, Nelson. Hasta el día de hoy yo incluso he oído a algunas personas decir, si yo hubiera visto cuando se abrió el Mar Rojo, eso fuera prueba suficiente para mí. Hay gente que dice, si yo hubiera visto caer el maná del cielo, fuera prueba suficiente para mí. Déjeme decirle una cosa, hermano. Los israelitas no tenían la Biblia que nosotros tenemos hoy en día. La información que ellos tenían era un poco menos reducida. A nosotros se nos ha dado la palabra completa. O sea que no tenemos excusa para decir que no tenemos fe. Porque tenemos más de 2000 años de historia escritos aquí, que nosotros podemos ver paso a paso las cosas que Jesús predijo y cómo están sucediendo hoy en día. Eso debería de ser más que suficiente para confiar en Él. Claro, pero yo quisiera hacerte una pregunta, Adrián. ¿Y tú crees que para quiénes es más fácil creer o tener fe? ¿Para nosotros o para los, digamos, estas generaciones que vivieron tanto antes de Jesucristo o en los tiempos de Jesucristo? ¿Para quiénes sería más fácil creer? ¿Para ellos o para nosotros? Según dice la Biblia, a ellos les faltaba más fe. Okay. Incluso los mismos israelitas, que era el pueblo escogido de Dios, teniendo al Salvador en el medio de ellos, dice la Biblia que Jesucristo encontró más fe en otras naciones. El mismo Jesucristo dijo eso. No he encontrado fe como la de este hombre, dijo, cuando el centurión mandó a unos hombres que fueran a hablar con él. Ese hombre ni siquiera dijo, soy digno de que Jesucristo venga a mi casa. Por eso él mandó unas gentes que fueran a hablar con Jesucristo y le dijo, ora por mi siervo, porque era un siervo al que él quería mucho. Yo me imagino que este joven era alguien que le había servido a este centurión por años. Y ahora que estaba al borde de la muerte, él había escuchado del poder de Jesucristo y lo llamó
para que lo sanara. Pero dice la Biblia, Nelson, que cuando Jesucristo venía todavía estaba lejos de la casa. Mandó otro grupo de amigos y le dijo, dile que no tiene que venir. Yo siendo centurión, cuando doy la orden y le digo a uno, ve, él va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Si él tiene el poder, él tiene que dar la orden. Y mi siervo será sano. Okay. Y eso le sorprendió al Señor Jesús. Claro. También vemos la historia de esta mujer, ¿no? Que le rogaba por su hija, dice que tenía un demonio. Y le rogaba, Señor, por favor, ayúdame. Y Jesús le dijo algo que para mí, o sea, lo consideraría, ¿no?, hoy en día una ofensa. Ofensivo, sí. Porque le dijo, o sea, ¿cómo? Primero hay que dar el pan ¿a quiénes? A los de la casa. A los hijos. Y no es, o sea, no es bueno dar el pan a los perrillos. O sea, ¿qué hubieras hecho tú o qué hubiera hecho yo si a mí me dijeran eso? Yo honestamente quizás en ese momento hubiera dicho, bueno, ¿y qué hago aquí suplicando? ¿Qué hago aquí rogando? Me voy. Exacto. Pero sin embargo esta mujer insistió y le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces allí Jesús dijo, wow, esta mujer tiene una fe que ni en el pueblo de Israel se puede, la he visto. Es interesante. Hay otro caso, y ya con esto yo creo que vamos a ir concluyendo, porque no sé cuánto tiempo nos queda, pero quiero decirles algo. En lo que tiene que ver con los milagros que Jesucristo hizo, hay uno que me llamó la atención. Y ese milagro está en el libro de Marcos, capítulo 9. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que lo leyera detenidamente y lo analicemos juntos. En el capítulo 9 de Marcos habla acerca de un hombre que acudió a Jesús para que le expulsara también un demonio que atormentaba a su hijo. Pero si leemos el contexto, cuando él llegó a la ciudad, no encontró a Jesús, porque Jesús había subido al monte a orar y se había llevado a los 3 discípulos más cercanos, a los que él consideraba que estaban más sólidos en su fe. Se habían quedado 9 discípulos en la ciudad. Entonces cuando este hombre llegó, él pidió a estos 9 que le sanaran, que les expulsaran el demonio que tenía su hijo. Y no lo pudieron hacer. Preste atención. Cuando los fariseos, que siempre andaban buscando la forma de entrampar a Jesús, vieron el fracaso de los 9 discípulos que no habían podido expulsar el demonio, se armó, por decir así, una contienda. Había un pequeño tumulto de gente donde estaban discutiendo. Yo me imagino que los estaban amedrentando porque ellos estaban cuestionando. Se volvió un debate teológico acerca de quiénes eran ellos y con qué autoridad hacían las cosas y por qué ahora fallaban. Estaban incluso cuestionando la autoridad, la base, la fuente de la autoridad con la que ellos hacían las cosas. Entonces la Biblia dice que cuando Jesús llegó y vio el tumulto de gente, lo primero que dijo fue, generación incrédula, porque él supo que todo esto estaba basado en la fe. Jesucristo, cuando él trató de ayudarlos, lo primero que atacó fue la incredulidad. Él buscó la forma de que ellos entendieran que los discípulos, por alguna forma, cuando ellos le preguntaron en privado por qué nosotros fallamos, por qué fracasamos, él les dijo, porque este género es diferente. Él se estaba refiriendo al poder espiritual de este demonio. No todas las dificultades son del mismo nivel. Este demonio, le dijo, no sale si no es con oración y ayuno. ¿Qué quiso decir con eso el Señor Jesús? Él estaba diciéndoles a ellos que era algo más profundo,
Ellos habían, los discípulos anteriormente, según Marcos 13:6, dice que habían sanado enfermos y habían sacado demonios anteriormente. El problema de ellos fue confiar en sí mismos. Ellos dejaron de ver la fuente de poder de Jesús y creyeron que eso era una habilidad adquirida. Y allí estuvo el error de ellos. Satanás a veces nos hace creer que nosotros podemos por nosotros mismos y dejamos que esa línea vital que nos conecta con el poder del invisible se pierda, se borre, porque lo tomamos por concedido. Pensamos que podemos hacerlo por nuestro músculo espiritual propio, sin depender del Todopoderoso. Y ahí estuvo el error. Ok. La fe es, digamos, nosotros podemos adquirirla. ¿De qué forma? ¿La fe es un sentimiento o es algo diferente? Porque vaya, un sentimiento es, o sea, yo siento amor, ya sea por mi familia, por mis hijos, por mi esposa o por los demás hermanos de la iglesia. Eso es un sentimiento. Pero la fe, ¿qué podemos decir de la fe? Sí, la fe tiene que desarrollarse. La fe no es algo con lo que nosotros como humanos nacemos. ¿Por qué? Porque la fe es contraria a la naturaleza humana. El ser humano está predispuesto a creer lo que sus ojos le dejan ver. Por eso fue que el apóstol Tomás quería poner los dedos en las heridas de los clavos. Adrián, entonces la fe, ¿de qué manera la podemos nosotros desarrollar? O sea, podemos ir, por decirlo así, tú puedes ir y decir, yo quiero tener mucha fe, y la puedes obtener así sencillamente, o necesitamos hacer algo en específico para que la fe pueda crecer. Voy a darte un ejemplo, Nelson, y esto nos pasa mucho a menudo, a muchas personas les pasa esto. Yo conozco una persona que dejó de creer en Dios porque ella dice que ella oró con fe, que oró con el corazón abierto, pidiéndole a Dios que sanara a un familiar. Y el familiar como quiera falleció. Ahora, déjeme decirle una cosa. La fe no es algo que nosotros podamos psicológicamente expandir de un día a otro. ¿Ok? Quiero que quede bien claro. Lo vamos a poner desde un contexto, por decir así, deportivo. Imagínese usted que a usted lo meten a un ring de boxeo, a pelear con una de las figuras más destacadas en el boxeo. No importa que usted ponga todo su músculo, su fuerza, su corazón, se le acabe la estamina, usted no va a derrotar a ese boxeador. No lo va a derrotar. Usted se preguntará por qué. La razón es sencilla. Este boxeador ha estado entrenando desde su juventud, quizás cada día, por horas, miles y miles de horas de entrenamiento. Entonces, aunque usted venga y trate de poner todo su empeño, su fuerza, su corazón en el ring, usted no le va a ganar. La misma forma aplica con la fe. No podemos esperar que en el momento de la prueba nosotros dar el todo por el todo, cuando no hemos tenido esa conexión vital con el Todopoderoso. La fe no se desarrolla de un día para otro. Estas personas tuvieron la oportunidad de hacer esto porque estaban hablando con Jesucristo, con el Creador de las cosas, que tenía el poder de hacerlo inmediatamente. Pero cuando la respuesta no llega, como este padre que presentó a su hijo a los discípulos y no le pudieron sacar el demonio, dice esta parte que me llamó la atención. Jesucristo le dijo, todo es posible al que cree. Jesucristo no cuestionó la cosa del poder, él cuestionó la fe del que estaba pidiendo el favor. Ok. ¿Y qué papel, o sea, porque nosotros vemos, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahora preguntémonos, y te quiero preguntar tanto también a los que nos están viendo, ¿qué papel tiene la fe en la salvación del ser humano? La fe, lo que tú acabas de decir es claro.
es imposible agradar a Dios sin fe. Exacto. Quiero leerte un texto que encontramos en Efesios 2:8 y dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Dice que nosotros somos salvos por gracia, pero ¿cuál es ese vehículo, por decirlo así, o ese puente que nos lleva a la gracia? Dice, por medio de la fe. Exacto. Okay. Y hay un problema, que la naturaleza humana, como dije al principio, exige ver hechos, exige ver pruebas, exige señales. Déjeme decirle, mi hermano, usted que nos está viendo, en los últimos días está profetizado, está escrito en Apocalipsis, que Satanás usará esa técnica, sabiendo que nosotros como humanos lo que estamos buscando es ver señales y prodigios, que a él se le será dado esa capacidad en los últimos días. Y dice la Biblia que hará grandes señales y milagros y engañará incluso aún a los escogidos. Es importante que usted no solamente se deje llevar por lo que ve en sus ojos. Cuando nosotros tenemos una conexión directa con nuestro Creador, es como nutrimos nuestro espíritu. Esta cuestión no es una cosa física, no es nada que tenga que ver con algo tácito. La guerra que nosotros tenemos, nos dice la palabra de Dios, que es contra las huestes de las regiones celestes, espíritus malignos que están buscando entramparnos y llevarnos a la perdición. Ya. Hemos podido ver qué papel tan importante juega la fe en la salvación. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros, el ser humano, es salvo ¿qué? No por obra, sino por gracia. Y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora nosotros en la Biblia encontramos a grandes hombres que hicieron grandes cosas también. Y se encuentra, dice, tenemos al padre de la fe, Abraham. Dice que Abraham creyó a Dios. O sea, y por eso dice, le fue considerado, por creer en Dios, como justicia. Y nosotros vemos que Abraham dice, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham, sin saber a dónde iba, caminó. Y no cuestionó, no preguntó. No le dijo, Señor, ¿para dónde voy? ¿A dónde me llevas? Sino que simplemente dice que Abraham salió y sin saber a dónde iba. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a escuchar la voz de Dios cuando Él nos dice, Adrián, mira, necesito que hagas esto? O me diga, Nelson, mira, necesito que hagas esto. Y yo, ¿cuál sería mi reacción? Quizás al principio le diría, Señor, preguntaría, ¿qué quieres o por qué? ¿Ok? Entonces, hemos visto esta semana este tema tan importante como es la fe. Dice, porque nosotros somos salvos por medio de la fe, y también en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Hermanos, los esperamos, yo sé que ya estamos concluyendo. Quisiéramos que nos sintonice la próxima semana. Que no se pierda estos temas, son unos temas cortos de 5 o 10 minutos, a veces nos expandimos un poquito más, pero queremos dar todos los detalles. Y si usted tiene preguntas, pregúntenos, haga las preguntas en nuestro sitio web, que alguien se va a encargar de responderle si usted tiene preguntas. Pero lo que lo invitamos es a que trate de buscar la información basado en la Biblia, que usted estudie, escudriñe la Biblia porque está escrito, en ella encontramos la vida eterna. Lo esperamos la próxima semana, que el Señor le bendiga. Amén. No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos. Mira y vive en Jesús.